eso. Entonces vino la gracia. Y el libro de Gálatas habla ampliamente sobre la gracia del Señor. Y aquí leímos un versículo nosotros. Cuando usted lee Gálatas 2:20, ahí lo tiene en su guía. Esta es una parte, pero todo el libro de Gálatas, si usted quiere, se habla con una de estas personas que le quiere convencer, usted debe leer muy bien este libro de Gálatas. Bueno, ya hay otros libros como Colosenses también, pero este libro, Gálatas 2:20, dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Si la justicia, para que una persona sea justa, va a vivir las obras de la ley, entonces hace vana la muerte de Cristo. Y Jesucristo es el centro para nosotros. Amén. Jesucristo es nuestro Salvador. Ahora, hermanos, la ley lo que hace es revelar el pecado. La ley, en otras palabras, da a conocer el pecado. Todos nosotros, bueno, quizás no diría nosotros, pero todos los judíos, en el tiempo de la ley, ellos vivían quizás solo con puntos litúrgicos o principios ceremoniales. La ley decía: haz esto y tú vivirás por ello. Haz esto otro, de tal manera que la persona observaba un punto de la ley y sentía que estaba haciendo las cosas de Dios. Como alguien que, bueno, arregle las flores, que usted tiene la salvación ganada. Y alguien arregla las flores, ya cumplí con ese deber, pero su conducta seguía siendo muy diferente a lo que Dios quería. Entonces eso no son, hermanos, cumplir un ritual. No nos da salvación, sino, hermanos, vivir con un estilo diferente. Con un estilo, hermanos, dado por Jesucristo. Ahora, en sus enseñanzas acerca de la ley y la gracia, Pablo enseñó que la gracia es la única esperanza para la humanidad. No podemos ser salvos por las obras de la ley, porque el que se justifica por las obras de la ley, de la gracia ha caído, y en vano murió Cristo. Cristo no murió en vano. Cristo vino a pagar la culpa suya, la culpa mía. Y Él, en semejanza de carne de pecado, destruyó el pecado. Significa, hermanos, que lo que teníamos que pagar nosotros, Él asumió la responsabilidad, asumió que el pecado suyo cargara sobre Él. Entonces, hermano, ¿cómo es esto? Él murió y llevó los pecados nuestros. Ahora, ¿cómo actúa la gracia? Ahora nosotros, por la fe, no en hacer cosas de la ley, sino la fe en el sacrificio y el propósito que llevó ese sacrificio de Jesús, allí somos salvos. La gracia. La gracia, ¿qué es la gracia? Un don inmerecido. ¿Cómo? Un don inmerecido. La gracia es un don que no merecemos, un don inmerecido. Entonces nosotros éramos culpables. ¿Por qué? Romanos 3:23 dice: y por cuanto todos pecaron, allí no se incluye a todos y al que se considere más bueno, ¿verdad? Al que se considere, no, yo no le hago mal a nadie, y yo cuando tengo la oportunidad de hacer un bien lo hago. Pero aquí la Biblia dice: y por cuanto todos, no excluye a nadie, todos nos vemos pecadores delante de la justicia de Dios. Y por cuanto todos pecaron, están destituidos. ¿Qué significa destituido? No tener parte. Están destituidos de la gloria de Dios. Amén. Si a todos nos incluye en que somos pecadores y no merecemos la gloria de Dios, hermanos, es aquí donde entra la gracia y entra Jesucristo.
y entra lo que llamamos el mediador y muchos calificativos que damos a la obra que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Entonces, hermanos, vemos que la gracia era necesaria, ese don inmerecido. Si todos somos culpables, ¿cómo podemos encontrar la salvación nosotros si nos ha incluido? Romanos 6:23 dice algo maravilloso. Porque la paga del pecado, lo que merece el pecado, es muerte. Mas la dádiva o el regalo de Dios es vida eterna. ¿En quién? En Cristo Jesús, Señor nuestro. Solamente allí, no por nuestros méritos, no por nuestros esfuerzos. Aún las personas que quieren vivir piadosamente y, hermanos, justificarse en su esfuerzo, esas obras son como trapo de inmundicia delante de Dios. Dios solo mira justo a alguien cuando ha depositado su fe y arrepentimiento en Jesucristo. Dice la Biblia: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así es que es a través de Él, por el sacrificio de Él, no por nuestros esfuerzos. Cuando usted le habla del Evangelio, le habla de Jesucristo a alguna persona, dice: no, mire, yo no necesito cambiar de religión, tengo mi religión y yo sé de que haciendo buenas obras, haciendo el bien a las demás personas, no metiéndose en problemas, yo creo que Dios se compadece de uno y lo salva. No. Por muchas buenas obras, y porque las obras son buenas, el hacerle un bien a una persona no es nada malo, pero ninguno se puede justificar para ser salvo y vivir eternamente por sus obras. Debemos de reconocer que Jesucristo vino al mundo para salvar a los pecadores, dijo Pablo, ¿Cuál es usted el primero? ¿verdad? De los cuales yo soy el primero. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Jesucristo vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales, de esos pecadores, dijo Pablo. Y Pablo, usted sabe que fue el primer misionero, un hombre de Dios, pero dijo en cuanto a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, dijo. ¿Qué con eso? Que aquellas personas que se escudan en sus buenas obras. Es importante hacer buenas obras, pero no justificarnos que esas nos van a llevar al cielo. Tenemos que recibir a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. Único, ¿por qué? Es el unigénito de Dios, dado para la vida eterna de los humanos. De allí que nosotros podemos poner más mediadores o mediadoras. No. Son santos de Dios, pero en cuestión de salvación, solo Jesucristo salva. Solo Jesucristo es la respuesta. Él estableció la gracia. Somos salvos por gracia. Gracia es don inmerecido. ¿Sabe lo que hizo la gracia o lo que hace la gracia? Nosotros ya vimos que somos culpables. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Entonces somos culpables. ¿Cómo podemos estar sin culpas? Hermano, Jesucristo es el que nos justifica. Por eso dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 5:1. Entonces, cuando aceptamos a Cristo, cuando nos arrepentimos de nuestros pecados, le recibimos a Él como nuestro Salvador, somos justificados. No por nuestra fuerza, sino porque le hemos hecho a Él nuestro Salvador. Hemos aceptado que el sacrificio que Él hizo por nosotros es lo único que nos puede salvar. Lo aceptamos. Ahora, ¿cómo nos mira Dios? Dios nos mira sin culpa. Ahora, en nuestros propios esfuerzos hemos sido pecadores, y esto es lo que no le gusta al diablo. Y esto es lo muy simple para otras personas, y lo confrontan a usted y usted es salvo. Y a veces el cristiano tiene miedo. Pues ahí estoy en la lucha, ahí estoy trabajando en ello. Pues yo sé que Jesucristo me va a salvar, que si me esfuerzo, si lucho, yo sé que me va a salvar en aquel día. ¿No está seguro? Si nosotros creemos y somos creyentes en la palabra de Dios,
Si usted aceptaba a Jesucristo, usted es una persona justificada, una persona sin culpa. Ya Dios no lo mira con culpa, porque lo que Dios mira es la sangre de Jesucristo que le ha lavado de todos sus pecados. Amén. Primera de Juan, capítulo 5, dice: si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de algunos pecados. Ah, sí, perdonen, hermano. Nos limpia de todo, y todo es todo. Porque es que nos sentimos culpables cuando hemos aceptado a Cristo. Nos limpia, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de alguna maldad. De toda. Mire, hermano, esto es lo precioso, que allí usa la palabra todo. Entonces los creyentes debemos creer en eso y estar firmes. Cuando el diablo o alguien le venga diciendo: ¿ya eres tú salvo? Por la bendita gracia de Dios, no por mis esfuerzos, por la gracia de Dios. ¿Por qué? Y usted cuando le dice: tome ocasión para evangelizarlo, por la gracia de Dios, Él murió en la cruz del Calvario, pagó mis culpas, y ahora yo le he hecho salvador de mi vida y soy salvo. ¿Cuántos salvos hay aquí? Si usted no es salvo, usted necesita arrepentirse hoy de su pecado y creer en el evangelio de Jesucristo y aceptar a Jesucristo como su único y suficiente salvador. Además dijo: el mundo entero está bajo juicio. Pero, hermanos, ya la obra de Cristo es suficiente para quitar el pecado de nosotros. Ahora, esto, hermanos, debemos de verlo de esta forma. En el tiempo de la ley, Dios estipuló o dio un mandato estableció la expiación, el día de la expiación. ¿Qué era eso? Hermanos, el Señor ordenó que para ese día de la expiación se sacrificara un cordero por el pecado de todo el pueblo. Ese corderito no era cualquier cordero, hermano. Esto venía tipificando al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Estoy hablando del Antiguo Testamento, en el tiempo de la ley, donde la expiación, hermanos, se realizaba cada año. Aquel animalito, aquel corderito, lo tenían bien alimentado, lo tenían bien bañadito, lo cuidaban, le cepillaban su lana, y hermanos, y de ese cordero no sacaban lana. De ese cordero, hermano, no se sacaba, solamente lo estaban criando. Y hermano, bien alimentadito y todo. Y el cordero, si hubiera hablado, si hubiera pensado, hubiera dicho: qué buenos son mis amos, estos sacerdotes son buena gente conmigo, cómo me cuidan, y yo me siento confortable con ellos. No sabía este corderito que en el día de la expiación le tocaba. Aquel animalito inocente que quizás podía sentir el cariño, porque podía percibir el cariño de los levitas, porque los levitas se encargaban en darle todos estos cuidados. El cordero de la expiación podía percibir los tratos, así como un perrito sabe quién lo trata bien y quién lo trata mal. Cuando llega aquel que solo patadas le da, se esconde el animalito, ni la cola mueve, sino que la cola la mete bajo las patas o las piernas. ¿No es cierto? Porque está embargado de temor, porque ahí viene quien solo lo golpea. Pero cuando viene aquel que le da cariño, ¿cómo ve al perrito usted? Lo sienten, lo perciben. Este animalito podía percibir que los levitas lo querían, lo alimentaban, lo cuidaban, lo bañaban, hermanos, de todo. Pero el día de la expiación sacrificaban a ese animalito. Lo sacrificaban. ¿Por qué? Porque el sacrificio tenía que ser sacrificio perfecto, tenía que ser sacrificio puro. ¿Por qué? Tenía que ser puro para cubrir las culpas del pueblo, porque el pueblo estaba bajo pecado.
Entonces el día de la expiación se sacrificaba este animal inocente que no tenía culpa. Oiga, aquel gordito, aquel cuidadito y hasta chinito se miraba, bien bonito el corderito, y a uno le daba compasión. Pero el día del sacrificio, el día de la expiación, le tocaba morir. Entonces, esto era un tipo de una obra perfecta que se iba a hacer no solamente por el pueblo de Israel, sino por todo el mundo. Juan el Bautista, quitémonos del Antiguo Testamento y vengámonos al Nuevo Testamento o el Nuevo Pacto. Cuando Jesucristo comienza su ministerio, ahora Él fue primero al monte de la tentación. De ahí, cuando fue tentado por el diablo, después acude al bautismo. En el bautismo no necesitaba ser bautizado, pero le dijo Jesús a Juan: deja ahora, Juan, porque así es necesario que cumplamos toda justicia. Antes de comenzar su misión en la tierra, se sometió al bautismo sin necesitarlo, pero nos estaba dando ejemplo a nosotros para definirse en su misión. Entonces, hermano, cuando Jesucristo viene al río Jordán, donde Juan el Bautista está bautizando a todos los que se están arrepintiendo de sus pecados, porque Juan bautizó para arrepentimiento. Todos los que se arrepentían venían al río Jordán, Juan los bautizaba. Y Juan vio a Jesús que venía donde él para ser bautizado. Y Juan le dice: ¿por qué vienes a mí? Yo necesito ser bautizado por ti. Hermanos, Juan le bautizó aunque no lo necesitaba. Pero en el camino, cuando Jesús venía, antes que hubieran esas palabras, Juan el Bautista dijo, cuando vio a Jesús: miren, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan 1:29. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesucristo no murió por enfermo. Jesucristo no murió por edad avanzada. Jesucristo murió porque dio su vida voluntariamente. Aquel que hizo bienes a la gente, que vio a la viuda desconsolada porque había perdido un hijo, se lo revivió. Aquel que tenía sus amigos en Betania, fue porque Lázaro había muerto, lo levantó del sepulcro. Aquellos que tenían hambre y no tenían en ese momento cómo mitigar su sed y su hambre, les dio de alimentar a más de 5,000 personas. Y hizo bienes. Y esta persona que hace bienes, y la gente le seguía, ¿por qué? Habían endemoniados, habían personas con necesidades, y Dios resolvía, el Señor Jesucristo resolvía sus aflicciones, sus problemas, sus angustias. Aquel que era eliminado de la sociedad, que nadie lo quería, en Jesucristo hallaba consuelo. La mujer adúltera que iba a ser apedreada, en Cristo encontró el consuelo y fue una de las servidoras de Dios. Este ser que solo hacía bienes y maravillas entre las personas, ¿por qué le sacrifican y lo llevan a la cruz? Si no había hecho nada malo, porque es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esa inocencia, esa bondad ya había sido testificada, o por lo menos ya había sido tipificada por aquel Cordero que alimentaban, que no tenía nada malo. Pudiéramos estar de acuerdo de, bueno, ¿qué es lo que vamos a usar para, si fuéramos los humanos que eligiéramos el sacrificio? Diríamos, ¿a qué sacrificamos por la humanidad? Aquel cabrito que es bien relinchudo, aquel que solo saltando la cerca pasa, aquel se coge con cuernos y peleando anda, ese demos para el sacrificio.